y a su nombre. Gloria a Dios. Amados hermanos, el tema de hoy es, ¿cuál es el tema? El proceso. Pero el proceso en que hay dos tipos de proceso. El proceso que uno lleva por obediencia o el proceso que uno lleva por causa de la desobediencia. Cuando uno lleva el proceso por causa de la obediencia, déjame decirte que la gracia de Dios te acompaña. La gracia de Dios te sostiene y te da fuerza en el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, en el medio de la angustia. ¿Por qué? Porque es Dios que te lleva a ese proceso. ¿Cuántos saben que Jesús pasó un proceso antes de llevar su ministerio? Pasó un proceso. ¿Cuál fue su proceso? No fue como Adán. Adán aproximadamente, calculan así los teólogos, un aproximado de 27 a 30 años. Inmediatamente Dios lo creó, ¿no? Con sus manos y a su nombre. Lo formó con sus manos. Pero en cambio Jesús no fue así. Jesús empezó desde la matriz. Llevar un proceso. Entonces, amado hermano y hermana, la Biblia dice bien claro, escuche esto usted, que Jesús crecía en gracia, en conocimiento, en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuán importante es que cuando uno pasa un proceso, pase por el proceso, pero acompañado del Espíritu Santo. Cuando una persona no es obediente, pasas también un proceso, pero el proceso de la desobediencia. Y ahí no te acompaña el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo. Ya su nombre. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es santo. Entonces jamás de los jamases te va a acompañar a una persona que es rebelde, a una persona que es desobediente. Cuando usted aquí la mayoría son mamás. Cuando usted le dice a su hijo, a su hija, hermana Margarita, ven, siéntate aquí, vamos a comer. Si te hace caso, ¿cómo te sientes? Contenta. Pero si dices, no, acá, yo me siento acá, ¿cómo te sientes? Triste. Triste, te afecta el corazón. Entonces, amados hermanos, cosas sencillas que nosotros hacemos en la casa de Dios, que aparentemente no es pecado, porque eso nos dice nuestra mente, ¿no? Porque a mí me gusta así, esto yo quiero así. Entonces, amados hermanos, el proceso que Jesús pasó, escuchen, fue un proceso que Él nos enseña cómo nosotros debemos de vivir aquí en la tierra. Cómo nosotros nos debemos encaminar. Amén o no amén. Pero hay un problema ahora. Estamos en tiempos donde que las personas no les gusta el proceso. Les gusta la inmediatez. Estamos en la generación de la inmediatez. En el tiempo donde que todos quieren ya resultados instantáneos. ¿Cierto o falso? Resultados instantáneos. Los jóvenes, los adolescentes, sin ir más lejos, ya saben a qué me refiero. Quiero esto y lo quiero ya. Acomodé lugar. Para mi cumpleaños me compras esto y lo quiero ya. Y si no, me molesto. Me enojo. No te hago caso. Me rebelo. No están pasando el proceso. Jesús fue muy obediente a sus padres. Jesús, vemos la Biblia bien claro en el libro de Mateo, que dice, el Espíritu fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué fue llevado Jesús por el Espíritu Santo al desierto? Para ser procesado. Para que esta vieja naturaleza sea sujetado. No te olvides que Jesús viene del Padre, ¿sí o no? Pero también tiene la herencia de la madre, que es una genética caída. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, pero Jesús tuvo que doblegar esa genética caída. ¿Amén o no amén? Por la Biblia dice bien claro que Jesús se hizo a sí mismo. Se humilló de lo más alto a lo más bajo. A la obediencia. Entonces, continuando con el mensaje, amados hermanos, en el San Marcos 3:13 dice, después subió, ¿a dónde? Al monte. ¿Pero después de qué?
Porque antes de ello, si usted va al libro de Mateo, usted va a encontrar ahí que Jesús primero ayunó los 40 días. 40 días en el desierto. A veces una persona con una hora de oración ya está como durmiendo, el cuerpo se cansa, ¿no? Pero imagínate cómo Jesús tuvo que soportar 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Dónde estaría? Por las noches de repente estaría en las cuevas. Porque en las noches hace frío en el desierto, bajo cero. Y por el día hace demasiado calor. Ya su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, amados hermanos, Jesús dice, después subió al monte y llamó. Vamos a esta palabra, llamó. La palabra llamó significa que te está llamando para algo, por algo. Cuando una persona te llama por teléfono, te llama por un motivo exacto. Puede ser uno para que, hola, ¿cómo estás de tiempo? Te hablo. O puede ser para algo importante. ¿Dónde estás, por favor? Pero en este punto, cuando aquí habla la palabra llamó, no está hablando de ese llamar. Está hablando de llamarle a hacer algo. Entonces Dios llama a todas las personas. Nos dio la bendita comisión de Mateo 28, el último versículo, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto, mire. Cuán importante es saber para qué Dios te llamó. Hermanos, hermanos de mire, cuando Dios te llama es por un propósito. Pero para que se alcance ese propósito, hay un proceso del llamamiento al propósito. Hay una asignación que Dios te va a dar. Esa asignación es lo que tú vas a ejercer para que se cumpla ese propósito. ¿Me dejo entender? Si usted, todos estamos aquí, ya somos llamados. ¿Amén o no amén? Ya somos llamados. ¿Cuándo Dios te va a dar? ¿Cuándo Dios te va a dar esa asignación? Cuando tú pases el proceso que el Señor te va a dar. La Biblia dice bien claro que nuestra fe va a ser refinada aún 7 veces más que el oro puro. ¿Y cómo se refina el oro puro? En fuego. Fuego, fuego, fuego y fuego y más fuego. Ya su nombre. El fuego, ¿duele o no duele? Si un fosforito nomás que te quema así una bulla, ya. Imagínate que Dios dice que valora tanto nuestra fe, que esa fe que nos da desde el primer día en que nos ha llamado, nos va a fortalecer y nos va a hacer crecer según nuestra fe va fortaleciéndose, según nuestra fe va creciendo, se va purificando más. Déjeme decirle que estás pasando el proceso. Ahora, ¿todos pasaremos el mismo proceso, hermana Julia? De ninguna manera. De ninguna manera. Todos no vamos a pasar el mismo proceso. José pasó un proceso diferente que Moisés. Moisés pasó un proceso diferente que David. David pasó un proceso diferente que el profeta Samuel. Y así de los diferentes hombres de Dios. Eso quiere decir que jamás de los jamases, cuando usted ve a un hermano, a una hermana que está en un proceso, ¿no? Dice, no te sorprendáis cuando os halléis en medio de pruebas. No te sorprendas, tampoco no te enojes, ni te preocupes, dice. Sino que alégrate, dice el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios le llama, lo que nosotros como humanos le llamamos, esa palabra exacta de prueba en prueba, de lucha en lucha, es como un dolor, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? En pruebas, en luchas, hermano. Algo así, ¿no? Pero Dios le llama proceso. ¿Para qué ese proceso? Para que Dios te dé una asignación. Y cuando recibas esa asignación del Padre, no del pastor, ni del líder, sino del Padre. ¿De quién recibió Jesús la asignación? ¿De quién? Fue del Padre.
¿O fue del sacerdote de esos tiempos? Con eso no estoy diciendo que no te vas a sujetar a tu pastor. Claro que sí, porque por ahí se empieza. ¿Amén o no amén? Porque por ahí también Dios te está procesando tu obediencia. ¿Amén o no amén? Claro que sí, Dios está procesando mi obediencia. Cuando ya Dios ve que tú eres maduro, que tú eres madura, entonces te va a hablar directamente para darte tu asignación. Pero mientras tanto, digan mientras tanto, tengo que pasar mi proceso. Ya su nombre. Entonces, cuando una persona que es creyente, que viene a la iglesia, si no tiene este entendimiento, no tiene este conocimiento, ¿qué es lo que sucede? Se deja engañar por el enemigo. Porque el diablo sabe que Dios sabe y que tú tal vez no sabes, algunos no, el diseño y el propósito y el llamado y la asignación que Dios tiene para ti. Y esa asignación que Dios te va a dar, que tú vas a hacer, escúcheme esto, va a ser para resolverle el problema de otros. No para ser parte del problema, ni para hacer una carga como un problema. ¿Has visto algunas personas, no? En vez de ser ayuda, son carga. ¿Por qué? Porque no han madurado. ¿Y por qué no han madurado? Porque no entienden cuál es su funcionamiento en la casa de Dios y cuál es su propósito en el cuerpo de Cristo. Entonces yo no vengo a la iglesia sola o a la casa de Dios solamente para congregar. Ya me congregué, me voy a mi casa, listo, aleluya, ¿cuál es mi necesidad? Ya, quiero que Dios me ayude a construir mi casa. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, allá me ayudó, gloria a Dios, estoy bendecido. Déjame decirte que Dios obra de 1000 formas y de 1000 maneras, que nosotros humanamente a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, ¿no? Ya su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Entonces, ¿cuán importante es este punto clave? Ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Tú quieres pasar tu proceso en victoria, quieres pasar tu proceso en bendición, quieres pasar tu proceso, como dicen las Escrituras, de gloria en gloria, de poder en poder, como dicen las Escrituras, pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por las aguas y las llamas no arderán en ti, ¿no? Hablando del fuego, ya su nombre. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo, que sabe lo que tú vas a pasar. Por eso las Escrituras dicen, muchas veces oramos lo que no entendemos, pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que nosotros no entendemos, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Si yo estoy orando, estoy ayunando, estoy yendo a la iglesia, me estoy portando bien, como dice, ¿no? Más bien deberías ponerme una estrellita aquí en mi frente. Pero en vez de estrellita me das un martillazo para ver estrellas. Ya su nombre. ¿Quién vive? O sea, en nuestra humanidad pensamos así, ¿no? Pero no es que Dios te está dando martillazos, sino que Dios está procesando tu temperamento. El temperamento. Eso es lo que tal, rapidito te enojas, rapidito te exaltas. Ay, qué feo predica este hermano. Uy, la alabanza estuvo más o menos. Uy, no me gusta esto, por favor, si no me das mi arroz con pollo, si no le echas la sal al punto, no me gusta, no lo como. Prepara otro. Ese temperamento humano, carnal y diabólico, que no le gusta sujetarse, que no le gusta ser obediente, que no le gusta ser humilde, tiene que ser procesado. Porque jamás Dios te va a dar tu asignación por el cual estás en la tierra para que se cumpla el propósito que Dios tiene contigo. Mientras que tu temperamento está por encima de tu carácter, por encima del carácter de Cristo. Si cualquier cosa te enoja, cualquier cosa te irrita, deberías decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ya su nombre. Ya su nombre. Las pruebas, dice, producen paciencia. Ya su nombre. Entonces, ¿cuántos dicen, Señor, dame más paciencia en el proceso?
te va a dar más proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu carácter, mi carácter, sea conforme, no como me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, no, sino como el carácter de Cristo. Porque Cristo venció siendo hijo de hombre y siendo hijo de Dios. Amén. Entonces, si Él nos demostró con el gran ejemplo, con su vida, entonces quiere decir que nosotros también podemos alcanzar ese éxito. Podemos nosotros lograr recibir esa asignación. Y a su nombre. Jesús fue enviado, ¿no? Como un embrión, ¿no? En la matriz de María. Pasó un proceso de ser bebé, niño, puber, adolescente, joven adolescente, hasta llegar a la edad de 30 años. A la edad de 30 años. Pero durante todo ese tiempo, ese proceso, Él se estaba entrenando, se estaba preparando, estaba estudiando. Ya su nombre. ¿Habrá tenido distracciones? Claro que sí, usted y yo tenemos muchas distracciones, ¿sí o no? Muchas distracciones. Ahora el celular, peor todavía. El celular te distrae, Dios mío. Sube para arriba los videitos de 35 segundos. Y ya te olvidas y la hora se te fue. Por ejemplo, para venir aquí a la casa de Dios me tuve que alistar desde las 3:30 para llegar a las 5. Imagínate una mamá que tiene 2, 3 hijos. De mucha anticipación ya tiene que alistar. O sea, desde su mente ya tiene que estar diciendo, esto voy a hacer, esto voy a tal hora salgo. ¿Qué está haciendo? Está entrenándose en la disciplina del proceso. Déjame decirte esto. Ahora, una persona que no es disciplinada, no es disciplinado, jamás llegará a tener su asignación. Yo les pregunto, un estudiante de colegio o de universidad o instituto, si no se esfuerza, si no se quema las pestañas, si no trabaja para alcanzar sus créditos ponderados necesarios para poder pasar el ciclo, ¿usted cree que le van a dar su bachiller? No le van a dar. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios le va a dar a usted? No le va a dar. Por eso la Biblia dice, no se engañe el hombre. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El mundo lo llama karma, ¿no? Pero la Biblia lo llama sembrar y cosechar. Entonces, todo lo que tú estás viviendo en este momento, ahora, mírate a ti mismo. Es lo que tú has sembrado meses atrás, semanas atrás, años atrás. Y tú quieres un cambio real, tú quieres pasar ese proceso y no quedarte como el pueblo de Israel que solamente tenía que cruzar por 2 semanas el desierto. Dice la Biblia que Dios, Jehová Dios, le puso en el desierto al pueblo de Israel para hacer probado su corazón. Para sacar en ese proceso todo lo que se había instalado de las costumbres, de los rituales paganos de Egipto. Pero el pueblo de Israel, en vez de enfocarse en lo que Dios le dijo, ellos se enfocaron más ¿en cuál? En su necesidad. ¿Y por qué muchas personas no pasan su proceso? Porque enfocan su mente en su necesidad, más que en lo que Dios quiere hacer con él o con ella. Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo así: esté atento tu corazón y tus oídos a obedecer todos los mandamientos que te dejo hoy. Cruzaron el Mar Rojo. Imagínate, ¿quién ha cruzado el Mar Rojo aquí? Ni el río. Ya es su nombre. Pero miren la inmensidad de maravillas que pasó con el pueblo de Israel. 10 plagas en contra de Egipto y ninguno le tocó a Israel. Para cruzar una columna de fuego y columna de nube. Se abrió el mar a partir de la medianoche. Imagínate. Se abrió el mar. Y la Biblia dice que cruzaron en seco. Imagínate. Tanto se extendió el mar para que esté seco la tierra. Pero todo eso no le cambió el corazón. Miren cómo el corazón del hombre es tan duro
que a pesar de que vieron tantas maravillas, vieron tantos prodigios, tantos milagros experimentaron con sus propios ojos, lo palparon con sus manos. Imagínate que ellos estaban cruzando y tocaron, así está seco, vamos. Y llevando a sus carneros, sus ovejas, llevando oro, llevando plata. No salieron con las manos vacías. Pero cuando llegaron al desierto, dijo Dios, muy bien, ya te he dado esto, ahora vamos a ver, tienes que cruzar el proceso. Es su nombre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero ¿qué dijo? Cuando tuvieron sed, empezaron a murmurar. Cuando una persona empieza a murmurar, inmediatamente no está cruzando ni un proceso. Está yendo por el otro camino. Y lastimosamente esas son las consecuencias. Por eso cuán importante, hermano, escuche, cuán importante es disciplinar nuestra forma de pensar. Ser disciplinados. Una persona que tiene mucho talento, por más talento que tenga, si no es disciplinado, no alcanzará el éxito. Una persona que no es muy talentoso o talentosa, pero es disciplinado con lo que se le dice, es disciplinada con lo que se le enseña, va a tener un éxito, por más que no tenga talento. Ya su nombre. Entonces, para yo poder pasar, ahora vamos a ir ya a aterrizar la idea, como se dice. Vamos a aterrizar la idea. ¿Cómo aterrizó el proceso Jesús? La Biblia dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús en su tiempo libre y en su tiempo, mientras que todavía no había recibido su asignación, ¿qué pasó, hermana Julia? ¿Qué sucedió? Sucedió que Jesús estaba afinando su oído espiritual. Porque para que usted se pueda ser llevado por el Espíritu al desierto, usted tiene que conocer al Espíritu de Dios y escuchar su voz. Es su nombre. Cuán importante es afinar tu oído espiritual. Cuán importante es afinar tu oído espiritual. Jesús fue procesado y pasó su desierto, pasó su proceso. Miren, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El pueblo de Israel fue llevado por Jehová Dios, ¿a dónde? Pero no pasaron. Pasó su siguiente generación. Hasta Moisés, hermanos, por causa del pueblo tan rebelde, tan murmurador, tan duro de corazón, no pudo pasar el proceso. No pudo llegar a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Ya su nombre. Eso quiere decir que también a causa del pueblo los pastores también podrían perder algunas bendiciones. ¿Por qué me miran asustados? Claro que sí. ¿Han visto el pueblo de Israel? Por causa del pueblo de Israel, Moisés ya no pasó. Se quedó simplemente del monte más alto, miró todo hasta donde llegan tus ojos. Eso será para el pueblo de Israel. Ya su nombre. Ya su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? Dale palmas a Cristo fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amado hermano, déjeme decirle esto. Para aterrizar la idea, usted y yo tenemos que, escuche, disciplinar nuestra forma de pensar. Y déjame decirte, la Biblia dice bien claro en Romanos capítulo 8, léase todo el capítulo, dice bien claro que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo le digo una cosa, ¿la carne será disciplinada? No es disciplinado. A la carne le gusta dormir, a la carne le gusta ver harta televisión, le gusta ir al cine, esas cosas, y a su nombre, cosas negativas que no le dan la gloria a Dios, que no le dan la gloria a Dios. Anteriormente les había enseñado, amados hermanos, que la carne es la representación del carácter de Satanás. Porque la Biblia dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
¿Te das cuenta? ¿Eso qué significa? Que así como Jesús pasó su desierto, pasó su proceso y recibió su asignación. Por eso es que vemos aquí en San Marcos 3:13, después dice, subió al monte. No fue antes, fue después. Ya su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Y llamó así a los que él quiso. Entonces Dios primero te llama. Número 2, después ¿qué hace? Te procesa. Y número 3, te da tu asignación. Y número 4, te envía a cumplir tu propósito. Ya su nombre. Moisés quería, voy a hacer un ejemplo de Moisés antes de. Porque hay un antes, la palabra proceso tiene que ver con un antes y con un después. Con un antes y un después. Yo les digo una cosa. Cuando usted quema un papel, vuelve a hacer lo mismo. ¿Lo puede regresar? No se puede. De la misma manera, cuando usted pasa su proceso, las personas que usted le ha conocido va a decir, uy, esta persona ya no es igual. Es completamente diferente. Hasta su forma de hablar ha cambiado. Su forma de ser, de mirar, de expresarse. Mira cómo Dios lo usa. Y a su nombre. O Dios la usa. Amén. ¿Cuán importante es esto? Entonces Moisés, escuchen esto. Moisés cumplió 40 años siendo príncipe de Egipto. No había pasado su proceso todavía. Pero él miró una necesidad y él quería resolver esa necesidad con sus propias fuerzas. Dice que vio maltratando a uno de los capataces de los egipcios, a uno de sus hermanos, a uno de los israelitas. ¿Y él qué hizo? Como él tenía un carácter fuerte, él no podía hablar, pero tenía un carácter bien fuerte, porque él era tartamudo. Entonces, dice, lo mató. Lo escondió bajo la arena, le echó un poquito de arena y ya nadie se dio cuenta. Y sigo con mi vida tranquilo. A su nombre. A veces hay eso, ¿no? Ay, cometí este error. Ya nadie se dio cuenta, sigo con mi vida tranquilo. Y fue así, no fue así. Al día siguiente él vio cómo sus hermanos entre ellos se peleaban. Entonces, cuando él ha ido a poder, por favor no se peleen, ¿no? A poner la paz. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe sobre nosotros? ¿Acaso también vas a querer matarme así como mataste al egipcio? Ya su nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando él escuchó eso, él se fue, dice. Se escapó de Egipto porque le iba a matar el faraón. Ahí es donde que él... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú has conocido a Cristo, aunque usted no quiera, digan aunque usted no quiera. Una vez una persona dijo, entrar al evangelio es como la mafia. Una vez que has entrado no vas a poder salir. O sales vivo o sales muerto. Ya su nombre. ¿Por qué? Porque Moisés, miren, Moisés escapó pensando que está escapando de su llamado, ¿no? Se fue. Pero él no sabía que allá le estaba esperando Jetro, que era su futuro suegro, y le estaba esperando a su futura esposa Sébora. Y 40 años trabajó para su suegro. 40 años, y en ese proceso, miren, el proceso de Moisés fue diferente que de José. Entonces vio el monte, ya ustedes saben la historia, ¿no? Vio en el monte la zarza ardiente que no se apagaba ni se consumía, la zarza. Y ya saben todo. Y ahí Dios le habló y mismo Dios le dijo, vas a liberar a mi pueblo. He escuchado su clamor, su gemido. ¿Eso qué significa, hermana Alejandrina? Que cuando tú le buscas a Dios, escúchame, cuando tú le buscas a Dios, tomas en serio a Dios, disciplinas tu mente, tu forma de pensar, hermana Julia, escuche, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a pasar tu proceso y Dios te va a dar tu asignación. Ahora, ¿usted puede seguir así como está sin querer pasar? Claro, humanamente lo puedes hacer. Pero no va a haber un cambio en tu vida. Te vas a perder las grandes bendiciones que Dios tiene para ti. Imagínate que si Moisés no hubiera pasado su proceso. Cuando vio esa zarza ardiente no hubiera subido. No hubiera sido el libertador de Israel. ¿Te das cuenta? Ya su nombre. Cuán importante es escuchar y ver.
espiritualmente hablando. Cuán importante es escuchar y ver. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? Aleluya. Entonces, para concluir, amados hermanos, el mensaje. ¿Cuál es el tema de hoy? Para poder pasar el proceso, tengo que disciplinar mi forma de pensar. ¿Para qué estoy viniendo a la casa de Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué me falta madurar en mi temperamento, mi carácter? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi familia? ¿Cómo voy a proceder? ¿Qué bendición Dios me va a usar a mí para mi familia? Porque primero el proceso pasó por la familia. Miren a José. Dios le dio el sueño, ¿no? El sol y la luna y las estrellas se arrodillaban ante José. José pasó su proceso. Sus propios hermanos lo mandaron al pozo. Lo sacaron. ¿Para qué lo vamos a matar? Ahí no vamos a ganar nada. Mejor lo vendemos. Y a su nombre. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Lo vendemos a los amalecitas, que eran comerciantes. Se están yendo a Egipto. Y ay, seguro nuestro hermano ahí va a morir y nadie sabe nada. Igual que Moisés, ¿no? Acá lo enterré, nadie se entera. Ya su nombre. ¿Te das cuenta? Miren, miren su proceso. Entonces, José fue diferente su proceso. Ahora, ¿qué pasó? Estoy haciendo un ejemplo. Entonces, José llegó a Egipto. Le vieron que era un joven más o menos súper inteligente, ¿no? Y lo llevó a la casa de Potifar. Estaba bien, todo en orden. Porque imagínate estar en una tierra que no hablan tu lengua, que no conoces cómo funciona la cosa ahí, cómo son sus leyes. Uno se porta bonito, ¿verdad? Para no tener problema con nadie. Es lo que hacía José. Entonces le iba bien todo en la casa de Potifar. Se levanta su mujer. Dios mío. Pobre José. La estaba codiciando con sus ojos. Le acusaron falsamente de haber caído en adulterio con la mujer de Potifar. ¿Y a dónde lo mandaron? Digan otra vez. Otra vez a la cárcel. Y ahí se encuentra con el panadero y el copero. Le da la interpretación. Si te das cuenta, en la primera, José solamente soñaba. Pero cuando él estaba ya en el proceso, aprendió a interpretar. Y lo que él aprendió a interpretar, porque la Biblia dice, y Jehová Dios estaba con él. Miren, no era rico, estaba en la cárcel, estaba pasando de lo peor, era castigado, azotado, pero la Biblia dice que Jehová Dios estaba con él. Qué bravo está con Jehová Dios, ¿no? Algunos dicen, Dios me va a bendecir, me va a dar plata, carro, plata en el banco. Humanamente piensas, ahora estoy en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, ahora me va a ir así bien, que esto, que el otro. Y te olvidas el proceso de la cruz. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Por eso el evangelio de la prosperidad no funciona. Bueno, ese es otro tema. Y a su nombre, que se puede enseñar. Entonces, José pasó su proceso cuando Dios sabía que ya había madurado. Entonces, ahí ya también le dieron su esposa y empezó a gobernar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuán importante es ser obediente a la voz del Espíritu Santo. El trabajo más grande que tienes ahorita, en este momento, es dos cosas. Número uno, tu mente tiene que ser gobernada por el Espíritu de Dios. Doblar rodillas. Nos ha dado ese poderoso secreto del Espíritu Santo. Orar. Si puedes orar a las 3 de la mañana, mucho mejor. De 3 a 4. Si no puedes, abre tu tiempo de día. Pero ora. Todos los días tienes que orar. Todos los días tienes que doblar rodillas. Porque si no, tu mente te va a ganar. Cualquier cosa, tus emociones, tus impulsos te van a ganar. ¿Amén o no amén? ¿Quién vive? Cristo vive. Dale palmas a Jesús. Puesto de ti en la iglesia del Señor. Puesto de ti, vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias a Dios. El Señor está en este lugar. Y si tú sabes que Dios te ha hablado en esta hermosa noche, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, levanta tus manos en alto. Vamos a orar dándole gracias a Dios, porque Él está en este lugar. Maravilloso Espíritu Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás en este lugar. Has hablado, Señor, a tus hijos. Has hablado, Señor, a tus hijas. A todos, Señor, al pequeño y al más grande. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu respuesta.
Gracias, poderoso Dios, porque tu palabra entra al corazón más duro y endurecido, Señor, y lo quebranta, Señor, hasta el más profundo de los tuétanos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios de los cielos. Y tú que me estás mirando a través de las redes también, déjame decirte que Dios te ama, te quiere perdonar, te quiere bendecir, quiere restaurar tu vida. Nunca digas ya se acabó, nunca digas ya se terminó. Hoy es tu nuevo comienzo, hoy es tu nuevo principio en Dios. Las cosas serán nuevas. Gloria a Dios, aleluya. Ahora conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Repitan conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Fuerte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo. Quiero aprender a amarte. Quiero conocerte. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todo lo que he hecho malo delante de tus ojos. Ya no quiero ser igual. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a orar por ti, maravilloso Jesús, Espíritu Santo. Personas que me están viendo, Señor, sean sanados y necesitan sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, tu palabra dice: